Gracias, gloria a Jesús, aleluya. En esta mañana deseo un feliz año nuevo. Que Dios nos siga bendiciendo y buscando a Jehová mientras pueda ser hallado. Amén, hermano. sí, Señor, aleluya. Porque hay que llamarle mientras está cercano. Gloria a Jesús. Sí, Señor, te aleluya. adoramos, Jesús, gloria a Dios. Y Dios ha sido tan bueno. Gracias, Señor amado, bendito Dios, te adoramos, Jesús. Sí, Señor. Él vive para siempre. Mi alma te alaba, Jesús, gloria a Dios, aleluya. Te adoramos, Dios. Gracias, Señor eterno, aleluya. Alabanza. Te alabamos, Jesús, gloria, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor, aleluya. Poderoso es Dios. Él vive para siempre. Alabanza, mi alma te bendice, Dios, aleluya. Bueno, gloria a Dios. Vamos a dar la clase entre todos. Alabado Esta clase Dios. está fuerte y profunda. Gloria a Amén, Jesús, sí, Señor, aleluya. Pero nada, Dios es bueno. Hoy es un día que yo extraño a mi hermano Carmelo. Alabado Dios, amén, santo es. Pero yo sé que él está ya descansando. Gloria a Jesús, Alabado aleluya. Dios, aleluya. Ahora nos toca a nosotros llevar la batuta. Amén. Pero Dios es bueno, hermano, y hasta aquí nos ha ayudado. Yo le deseo un feliz año nuevo a todos. Amén. Y Gloria a mire, Dios. hermano, hay que seguir para adelante, para atrás ni para coger el impulso, porque tenemos que pensar en quién hemos creído Sí, Señor, aleluya. y a quién estamos siguiendo. Gloria a Jesús, aleluya. Porque los tiempos Gloria a Dios, están te cada alabamos. día más malos. Pero yo sé Alabanza, que como gloria a dice Dios. Dios en su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y mire, agárrese de esa palabra que es la que nos fortalece, la que nos ayuda, Amén. nos Sí, hace Señor, seguir amado hacia Dios. adelante, hermano. Te adoramos. Porque Jesús. nosotros con nuestra propia fuerza no podemos, porque no es fácil. Le damos el pésame a nuestro hermano Oscar, gloria a Dios, por la Alabado Dios, pérdida sí, de sí. su madre. Alabado Dios. Es un trago bien fuerte, pero nada, Dios tiene. Nosotros sabemos que todo un día tenemos que comparecer delante del trono, gloria a Jesús, aleluya, y que estamos de pasada y de visita aquí en esta tierra. Unos adelante y otros atrás. Bendito Dios. Gloria a Dios que le dio todos sus añitos que ella pudo disfrutarlo. Gloria a Amén, Jesús, sí, aleluya. Señor, Da amén. pena da que se vaya joven. Que tú sabes, que sea una cosa repentina, pero ya cuando el Señor ya nos ha dado lo máximo, como digo yo, porque 70 son lo mínimo, 80 dice lo más robusto, y ya los otros son de ñapa, como digo Alabado yo. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Eso es una bendición doble. Alabado Pero Dios. amén, Sí, Señor. seguimos caminando, Oscar, te deseamos mucha fortaleza, oramos Amén, mucho sí, Señor, por ti, aleluya. perdona que no te pude llamar, pero tú sabes la Fran Bendito Dios, te adoramos. de estos días, como uno está, que no se es allí, aquí, pero siempre te llevo en mi corazón y en mis oraciones. Amén. Sigue Señor. para adelante, Bendito Oscar, que Dios, aleluya. tenemos que seguir caminando, que un día tú la vas a ver allá arriba, Sí, como Señor. decía David. Amén. Yo sé que mi hijo no va a volver a mí, pero yo volveré a él. Sí, Señor. Aleluya. Y esa es Gloria la a fe Dios, de te adoramos. nosotros, que un día podamos estar todos unidos allí. Alabanza, gloria a Dios. Dios Amén. bendiga este día, gloria a Jesús. Amén, Señor. Y, Te adoramos, Jesús. y Gloria a Dios. mirando yo, dice David, Cristo el Rey eterno. Saben que el linaje de David es un linaje fuerte. Amén. Alabado Dios. De ahí fue que vino la genealogía de Cristo también, gloria a Amén. Jesús. Sí, Porque Señor. recuerden que la abuela de David, Loida era la abuela de David. Y de ahí fue que vino la generación, la genealogía del Señor Jesucristo, gloria a Jesús. La abuela de David, no, de Tito. De Tito, sí, no Loida, yo dije Loida, pero ahora me vino a la mente, pero yo sé que de ahí vino la genealogía. Dice David, Cristo Rey eterno. La versión se encuentra en Samuel 16, 1, 11 al 13. Y segunda de Samuel 1 al 5. Y el Salmo 110 del 1 al 3. Dice aquí que David, dice el objetivo de la lección, dice conocer la unción de David como rey. Su paralelo con Cristo, el Rey eterno. El paralelo de David, todos sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Amén. Alabado Dios. Gloria a Jesús. Y cuando Saúl reinaba, gloria a Jesús, recuérdese que el pueblo cuando Saúl empezó a reinar, el pueblo fue que pidió rey y Dios le concedió rey por su voluntad, no por la que Dios quiso, porque Saúl no era un hombre que
Bueno, Dios lo eligió, pero que no era muy cosa con él. Dios no estaba como muy de agrado con él, porque él sabía, hermano, Dios sabe cuando uno le falla y cuando uno no le va a fallar. Porque David, a pesar de todas sus angustias y todo su desmadre que él hizo, como dice mucha gente, era un hombre conforme al corazón de Dios y se arrepentía y se humillaba. Gloria a Jesús. Y Dios conocía todo eso de David. Recuérdese que David era uno de los más pequeños de los hijos de Isaí. Y dice que David, allá calladito, un niño, pastor de ovejas, gloria a Jesús. Pero mire, tenía temor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios lo escogió para ser rey, gloria a Jesús, aleluya, ya Dios conocía el corazón de David. Porque una vez que siendo Saúl rey, David era que siempre respondía con el pueblo, porque era un hombre que no le temía a nada. ¿Por qué? Porque estaba lleno del poder de Dios, así como usted lo veía chiquito y apartado, pero él siempre estaba pendiente de lo que sucedía alrededor de él con su pueblo Israel. Y él siempre, el pueblo lo amaba, déjeme decirle, porque cuando destituyeron a Saúl, el pueblo decía, estamos contigo, somos carne de tu carne. Porque veían en David un héroe. Recuérdense que el gigante Jocolía, que está más adelante, como azotaba el pueblo. Bien, alabado Dios. Y David lo enfrentó. Que todo el mundo le huía y le tenía miedo. Pero que no es con espada ni con espíritu, no es con fuerza, sino con el Espíritu de Dios. Y eso fue lo que hizo David. El Espíritu de Dios lo impulsó a destruir ese gigante. Hermano, por eso es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque eso es lo que nos motiva a nosotros a derribar las murallas, porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, Señor, aleluya, gloria a Dios. En los aires que se levantan, esas murallas que se levantan, hermano. Y cuando David fue a pelear con Goliat, lo que le dijo es, mira, no vengo con espada ni con ejército, vengo con el Espíritu de Dios. Amén. Incircunciso, pero es Dios, cuando usted está lleno del poder de Dios, mire, no va a haber muralla ni problema que se levante, hermano. Porque dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gloria a Jesús. Y esa es la esperanza y el lema que nosotros debemos mantener, que el que está en nosotros es más poderoso y más grande que el que está en el mundo. Amén. Dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. Porque si ya Él venció la cruz del Calvario, ya usted es vencedor. Lo único que no tenemos que seguir peleando la buena batalla. Gloria a Jesús. Y eso es lo que le pasaba a David, que él conocía a su Dios. Gloria a Jesús. Y por eso le dice David, Cristo, el Rey eterno. David ilustra a Cristo como el hijo más hermoso de los hijos de los hombres. Y Cristo fue ungido para ser rey. David también fue ungido para ser rey, como Cristo fue ungido para ser rey. Dice, como rey no fue ungido para ser como rey de Judá y finalmente presentado como rey de Israel. David tiene 30 años y a los 30 años dice que empezó, Señor, su ministerio también. O sea, que tenían semejanza. Por eso que dice David, el rey, Cristo, el Rey eterno. Porque tenían una semejanza de un paralelo en las situaciones que ellos habían vivido. Dice que se presentó como rey de Israel. David tenía 30 años, más o menos esos 33 fue que el Señor empezó su ministerio. Y dice que, y acá dice que Cristo comenzó su ministerio en Jerusalén, y la Jerusalén fue una de las ciudades que él conquistó de los filisteos. Oiga, gloria a Jesús. Santo Jesús. Y dice que ahí es que viene Cristo a reinar, a Gran Jerusalén. Y dice, y viene a establecer su reino. Gloria a Jesús. Aleluya. David fue tremendo, hermano. La historia de David es linda. Dice que cuando Dios lo mandó a ungir, ya Dios lo tenía en su corazón. Por eso que cuando Dios tiene un propósito contigo, no importa, porque mire, de toda la familia que tenía Isaí, eran 8 hijos. Y se los presentaron a los 7 a Samuel. Y el Espíritu le daba a saber que ese no era.
Ese no era, ¿y dónde está? Entonces, ¿cuál es que voy a ungir? ¿Dónde está? No hay otro por ahí. Me dijeron, sí, hay uno más pequeño, pastor de ovejas. Cristo, pastor de las ovejas, que somos nosotros. Amén. Alabado Dios. Que hay mucho paralelo entre David y Cristo, por eso dice David y Cristo el Rey eterno. Amén. Alabanza, gloria, Gloria a a Dios. Jesús, aleluya. Y dice aquí en el texto, en el objetivo de la lección, conocer la unción de David como rey y su paralelo con Cristo, el Rey eterno. Apreciar la correcta actitud que merece estar bajo el señorío de Cristo. Modelar la conducta cristiana en conformidad con el reino inconmovible de Cristo. Modelar la conducta que nosotros debiéramos llevar. Y de que Dios se agrade de lo que nosotros hagamos, hermano. Amén. Señor, Porque aleluya. dice que cuando nosotros nos rendimos al Señor, es que el Señor deposita en nosotros lo que Él quiere. Y Él sabe para lo que da. Bueno, nosotros tenemos 5 temperamentos. Ahora mismo no me los acuerdo todos. Yo sé que uno es sanguíneo, el otro es... Domingo, ayúdame con los temperamentos. Explosivo. No, Sí. no, no. Explosivo. Impulsivo. No, explosivo. Impulsivo. No. Yo sé que uno es sanguíneo, el otro es... Sanguíneo. Sanguíneo, ay Dios mío, tanto que me lo sabía y se me han ido. O sea que son temperamento fuerte, temperamento apacible, temperamento lanzado. Y dice que de todo Dios necesita uno. Porque hay unos que son tranquilos, pero tienen su ministerio. Hay otros que son lanzados, de esos que son arriesgados. Alabanza, gloria a Dios. Que, como David, que si venía Goliat y había que pelear, peleaba. Amén. Pablo, que no le tenía miedo a nada. ¿Te das cuenta? Que son gente que son tan preparadas para pelear. Amén. Gloria a Jesús. Y hay otros que son tranquilos, porque Dios tiene la medida de capacidad de cada uno de nosotros. Y para lo que da fulano y lo que da fulano. ¿Sabes? Pues dice, yo voy a invitar al hermano tal, que yo sé que el hermano va a ir. A cualquier necesidad que a ti se te presente. Déjame llamar al hermano, porque yo sé que el hermano Está dispuesto. está dispuesto. Amén. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Y hay otros que uno sabe que no son muy movidos, Alabado que Dios. son, no sabe para lo que dar. No, yo le voy a poner todo a la hermana, porque yo sé que ella lo puede hacer. ¿Usted se da cuenta? Y esos son los temperamentos que Dios nos ha dado. Y con eso Dios aprende y dice que cada uno tiene su ministerio. Amén. Alabado Dios. Aleluya. Que a veces uno ve al hermano calladito, lo ve sentado allí y cree que el hermano, pero si usted lo usa, tiene su talento. Porque a Dios todo nos ha dado talento. Gloria a Jesús, lo que hay que descubrir. Si usted ve al hermano muy serio, el hermano no habla, que ay, si el hermano no hay que le entre, no hay que le hable. A veces lo echamos para un lado. No, hermano, úselo. Porque hay una capacidad en cada uno de nosotros. Amén. Toda la iglesia dice que somos como el cuerpo. Los brazos, la mano, la cabeza, los pies. Y cada quien tiene su función. Y para algo cada uno está capacitado. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres Jesús. Dios me lo bendiga, hermano. Vive Dios. Feliz año nuevo. Dios nuevo, Dios te bendiga, amigo. Gloria a Dios, aleluya. Y como vemos, dice aquí el pensamiento central, dice, Dejó abierta la puerta de su camioneta. ¿Eh? La dejó abierta. pensamiento central. Está prendida. La puerta de su Está camioneta. la dejó abierta. O déjate la puerta abierta. Ay, Dios, aleluya. Poderoso eres Dios. Dios del cielo, ayúdanos, Señor. Alabado Dios. Vamos a aleluya. leer la introducción, hermano, para tener un poquito más de conocimiento. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, el estudiante de la Biblia debe conocer que ningún pasaje de tan valioso libro debe ser tomado como una fracción aislada de la palabra de Dios. Absolutamente todo guarda relación entre sí. Una demostración de ello es la vida de David.
desde que fue ungido por Samuel hasta que llegó al trono de Israel. Oiga, y tú sabes que después que lo ungieron a los 15 años fue que él entró al trono. Oiga, ¿cuánto pasó David para llegar a ese Sí, trono? sí. No, Tenía que probarse. amén. Exacto. Vamos a entrar aquí, ¿verdad? Cuando nosotros, cuando usted va a la iglesia y se convierte al Señor es porque ya Dios ha trabajado con nuestra mente y con nuestro trabajo y todo para darnos ahora. Cuando Él nos llama al trabajo, en los tiempos de hoy, que hay mucha predicación, eso no era como antes, que tenía que Dios elegir un profeta, preparar a ese profeta, separarlo para él poder hablar y usarlo. Ese profeta estaba haciendo el trabajo de que nosotros estamos haciendo hoy, que el Señor lo dio general. No es una sola persona, todo el mundo debe estar envuelto en el trabajo de Dios. Entonces cuando le da a uno los 9 talentos, son 9 bendiciones. Pero cada persona tiene un trabajo que hacer y desarrollar. Pablo nos aconseja que busquemos lo más positivo, o lo más que usted quiere hacer. ¿Qué es lo que usted siente hacer? Lo más que usted quiere que sea, que Dios haga. Pero para eso usted tiene que prepararse. Usted no puede irse ahí simplemente porque dice a mí me llamó el Señor. ¿Cuántos errores, cuántos errores y cuántas barbaridades se hacen cuando uno se mueve sin la dirección del Espíritu? Como Pablo tuvo 14 años también antes de entrar al ministerio. Pablo era un hombre de muchos estudios, era un teniente y Ajá, era un empleado del pueblo y de la iglesia. Ajá. Pero ¿qué sucede? Que él tenía mucho conocimiento humano, pero no había tenido O sea, sí, exacto, la dirección necesaria. no había tenido un encuentro con Dios y Dios no había trabajado con él. Entonces él, como muchos de nosotros pensamos, que estamos haciendo la voluntad de Dios, porque como tenemos a Dios en el centro, creo que, o sea, el que trabaja como eclesiástico cree que está haciendo bien, enseñando al pueblo a hacer desobediencia a Dios, porque en vez de enseñar los 10 mandamientos y el vivirlo, lo que está enseñando es lo que está añadido. En sí no está enseñando nada, lo que añadieron los otros. Ahora, David fue enseñado en la ley, pero ¿qué pasa? Que él era chiquito, no tenía la capacidad de sentarse a escuchar, ni le interés tampoco, porque él estaba cuidando animales. Los otros estaban trabajando en el ejército, imagínense, los hermanos de mayor. No había mucha comunicación entre los hermanos. No. Y el papá lo consideraba era un niño tranquilo, sin fuerza, sin intereses personales de aprender lo que estaba viendo, pues lo dejaba por allá solo. El papá era loco con que se fuera al campo, pues eso te gusta, pues voy allá. Y eso estaba viéndolo Dios. Y ellos no estaban viendo, era una preparación que estaba recibiendo David. Porque ya Dios lo tenía ungido en los cielos, llamado para rey. Y un rey tiene que ser humilde, capacitado con todas las cosas de la tierra, para que pueda ayudar al pueblo. Una persona que no sabe no puede guiar. Salomón hizo eso, fue después su papá. Pero mire lo que hizo Salomón. Salomón le dice, tenía 18 años, David tenía 10 o 11. Salomón estaba criado en el pueblo. David estaba criado en los animales, que era su papá, pero tenía más conocimiento de la humanidad y de sentir de lo que se hacía que una persona que no está. Ahora, vamos a ir aquí, que me gustó esto, y es que cuando a mí, yo no sabía que yo tenía ningún llamado a hacer nada, yo no tenía ni capacidad para entender lo que significaba. Mi papá tampoco nos prepararon. Bueno, mi papá decía, ustedes no necesitan ir a la escuela porque las mujeres fueron creadas para criar muchachos y servir a los esposos. Miren qué título nos dieron. Pues así nos crió. Él no nos crió, él no nos enseñó nada. Pero estaba en la mente de Dios. Pero papá Dios sabía para qué me mandó Dios acá. Él lo sabía, pero mi papá no. Mi papá no sabía. Entonces él no nos educó con la capacidad de que esta muchacha va a ser usada por Dios para un trabajo especial, ¿no? Nosotros no sabíamos, no.
Por eso que Y uno así nunca estaba. sabe, en la mente de Dios es otra cosa. En nosotros tenemos que, ahora que yo estoy aprendiendo, usted ve si una señora de 80 años que está aprendiendo, ahora es que yo estoy aprendiendo los planes de Dios para con el mundo, con la gente, con la creación. Porque yo no sabía, hermana, yo no sabía ni para qué era un plátano ni un guineo. No tenía las capacidades que se necesitan para diferenciar en lo que le hace daño a uno y lo que no le hace daño a uno, porque a mí nadie me enseñó. Yo iba a la iglesia católica, me crié y le doy gracias a Dios porque ahí empecé a tener tal vez amor, tal vez temor o tal vez miedo a Dios, porque yo nunca vi a Dios. Y los sacerdotes no eran de confianza, tampoco. Así que vamos a ver, si no hubiera sido por la misericordia de Dios, que ya tenía un plan, yo no hubiera conocido a mi esposo, yo no me hubiera casado con él. Porque cuando yo recibí el llamado del Señor a casarme, que me dijo, mira, me enseñó a mi esposo y me enseñó a su mamá, y yo no sabía que existía. Y me dijo, ese es tu esposo. Así que Dios estaba trabajando conmigo y con él a la misma vez para que lleváramos un ministerio. Mi esposo no lo aceptó al principio, pero cuando él se dio cuenta, pidió perdón y Dios lo preparó. Y nos unió en un sentir hacia Dios. Mire, éramos como el aceite y el agua, mi esposo y yo. Dos diferenciales completos. De gusto, de estilo, de educación y de forma de ver y de actuar. Éramos completamente diferentes, pero a Dios le plació unirnos y nos dio el mismo sentir hacia Él. Porque los dos, cuando conocimos a Dios los dos y nos convertimos y nos unimos para el trabajo de Dios, los dos nos capacitó Dios para nosotros trabajar. Ahora, gloria a Dios, el Espíritu Santo vino a mí en una forma diferente a Él. Y lo usó a él diferente a mí. Él tenía más capacidades de estudio, yo era más callada que una mosca, porque yo no me atrevía a hablar con la gente. Pero Dios me quitó eso cuando el Espíritu Santo vino a mí todas esas timideces se me fueron, todos esos miedos se me fueron, todas esas cosas que yo aprendí de mi papá se me fueron. Vino Dios y se apoderó de mí, como digo yo, y me hizo una persona diferente. Es que Dios tiene un propósito en nosotros. Nosotros no sabemos lo que Dios tiene para cada uno. Cada persona tiene vino con un trabajo, pero hay a quien le interese y hay quien no le interesa. Amén. Pero cuando Dios tiene el propósito, Él pone el querer y el hacer. Él nos da la oportunidad de sentir. Está en usted En uno, si quiere recibirlo o no, porque eso es uno de los problemas que tuvo Saúl. Que Dios no confiaba mucho en Saúl. Él lo eligió porque el pueblo quería rey. Pero el problema de Saúl era cuando lo mandaron a destruir a los malecitas, que le habló Samuel, vino con el rey y con los que fueron con él. Trajeron al rey vivo y a lo más gordo del ganado. Entonces Samuel, Dios le habló, porque como dice Dios levanta un líder para que dirija al pueblo. Va y le dice, mira, por cuanto desobedeciste, eres desechado. Cuando desobedecemos las cosas de Dios, hermano, lo que Dios nos manda. Es como cuando Dios lo pone en un ministerio y usted lo rechaza y no le pone caso. Dios está tratando contigo, te está dando y te está ubicando. Y tú por el otro lado, como Jonás que cogió una barca y se fue para allá cuando le dijo, vete a Nínive. Cuando la desobedecemos, hermano, Jesús, y gracias a Dios que no fue desechado Jonás. Lo que pasa es que Porque Dios cuando le desobedece, mira, pero que lo que llevaba Jonás en su corazón era rencor. Porque ese pueblo había sido tan malo, había sido la destrucción de su familia y de todo. Y él no quería bregar con ese pueblo. Él dice, ¿por qué tú me vas a mandar a mí? Pero es a ti que te tengo que mandar, porque Dios nos manda a enfrentar, hermano, los problemas, los rencores, Bien, todo eso yo me enfoco. ¿Tú sabes por qué? Porque es que Dios lo manda a enfrentar a usted el problema para que saque eso para afuera. Él lo manda a enfrentarnos a los mismos problemas. Y Jonás tenía que enfrentar eso para él soltar eso. Y total, y Dios dale una demostración de que él por amor había muerto por todo. Y que no había excepción de personas, por más mala que fuera. Eso fue lo que el Señor le enseñó a Jonás. Y algo que se aprende de Jonás es que él dice,
Él nos muestra a nosotros que a pesar de que estamos en el seno de la muerte, nosotros tenemos pensamientos, nosotros no dejamos de ser humanos, no dejamos de sentir, no dejamos. Y dice que mientras él estaba ahí 3 días, él oró a Dios. Él oró, hermano. Usted sabe lo que es, desde el vientre del pecado, él pidió a Dios perdón y misericordia. Y por eso Dios no lo rescató porque le dijo, ok, ya, tú te arrepentiste de haberlo hecho, de lo que estás haciendo, del sentir tuyo de odio y de rabia y de eso por ese pueblo. Y ahora yo te voy a mandar a ese pueblo, te voy a dar la vida, porque estabas para morirte, pero te voy a dar la vida. Se me han cumplido mis oraciones. Aleluya. Pasen adelante, varones. Para que tú Feliz año nuevo. vayas y muestres el amor que yo tengo por ellos, como lo tuve por ti, que estabas a punto de morir también. Él me dijo que me iba a sorprender. Una buena sorpresa y una... Amén, gloria a Dios. Oh, Dios, aleluya. Pues eso es lo que hace Dios, hermano, que nos manda a enfrentar las situaciones para que nosotros aprendamos a perdonar. Porque nosotros no somos nadie para, por más daño que nos causen. Hermano, es terrible eso. Mira, yo me cae la historia de Gigi Ávila cuando estuvo aquí a la cárcel a reconciliarse con el que mató a su hija. Eso fue fuerte. Son cosas muy lindas. Esta lección es Entonces eso es lo que vemos. para nosotros. Que Dios es misericordioso, gloria a Jesús. Nosotros, por eso la Biblia decía, yo me refiero caer en la mano de Dios que no del hombre, porque el hombre no tiene misericordia. Y cuando oraba le decía, Señor, ten misericordia de mí por lo menos, para que no me mate. Santo eres Jesús, alabado Dios. Mira, esto es terrible, hermano, gloria a Dios. Y dice, desde que fue ungido por Samuel hasta que llegó al trono de Israel, cada historia en relación a él apunta maravillosamente a Cristo. A través de David, el Espíritu Santo quiso darnos a conocer mucho de la victoria de Cristo como Rey. Por lo tanto, todo discípulo fiel debe proclamar a Cristo como Señor de su vida. Hemos sido comprados por precio, debemos glorificar al Señor en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. 1 Corintios 6:20. En esta semana, Senda de Vida presenta este estudio para dar a conocer la autoridad conferida del Salvador, a ayudar a los creyentes a someterse voluntariamente a su Rey. Nuestra conducta debe corresponderse con este mandamiento. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ese es el mandato. Porque cuando él nos hizo, él dijo claramente que nos hizo a su imagen y semejanza. Para que el hombre, después de que pecó, se desvió. Gloria a Jesús, pero por eso que la mí decía que era conforme al corazón de Dios. Porque era un hombre que si hacía algo malo, hermano, lo pagaba con creces. Se humillaba, se arrepentía, lloraba. Mira todos esos salmos que escribe David ahí, cuántos salmos lindos. Yo digo que el hombre se desvió aún antes. Exacto. Porque la acción sucedió después de la decisión. Alabado Dios, aleluya. Santo El pecado vino, pero fue después de haberlo meditado y pensado. Exacto. poderoso eres Dios, te alabo mi alma, Jesús. Aleluya. Ay, Santo qué lindo Jesús. Dios, alabanza. Va a ver a que el pensamiento central. ¿Me lo puedes leer, Oscar? Me hiciste falta. Alabado Dios, aleluya. Santo Jesús. Bendito sea Dios. Hermano, Dios me lo bendiga. Amén. Pensamiento central. David recibió promesas de un reino perdurable y Cristo es el más honorable representante de ese reino eterno. Aleluya, santo. Aquí dice, ¿verdad? David recibió la promesa de un reino perdurable. Donde David fue escogido por Dios, ¿verdad? Como estamos estudiando, ¿verdad? Él conforme a la promesa del Señor, ¿verdad? Pero el reino de él fue en esa época, ¿verdad? de salvación de las personas, de los pueblos, cuando había guerrillas y todo, ¿verdad? Entonces
fue un rey que hizo cosas buenas, pero también hizo muchas cosas malas, ¿no? Pero él, como usted dice, se arrepentía y el Señor lo perdonaba. El Señor conoce nuestro corazón, el Señor conoce nuestras intenciones. Él nos crió. ¿Quién más que otro nos conoce mejor que Él, ¿verdad? Entonces, verdaderamente que, como dice su palabra, el Señor pone y quita reyes. Amén, alabado Dios. Pero dice que cuando Él estaba preparando el camino para la venida de nuestro Señor Jesucristo, que ya fue y es un reino eterno. Alabado Dios. Amén. En aquel tiempo David fue rey, ¿va? Y como digo, hizo cosas buenas, pero en su tiempo él era una promesa que el Señor había dicho, ¿va? Para preparar el camino para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Sí, dice él. El Salmo habla del señorío del Mesías, su sacerdocio, su destrucción de los malvados y su reino en la tierra. De su reino iba a ser eterno. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado Dios. Alabado Dios, Nosotros aleluya. cada uno tenemos un poquito de la descendencia, ¿verdad? Sí, porque venimos de su linaje. Entonces el Señor dijo que tanto gentiles como judíos íbamos a servirle a Dios, porque estábamos en el plan. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Vamos a empezar con el 1, 6, 11. 9, 1, 16, 1 y 11 que están unidos. José Marte. ¿Qué piensa le va a dar mi corazón? 1, 6, 11. 1, 16, ajá, el 1 y el 11 que están juntos. ¿El 1 y el 11? Sí, gracias. Hermano, que el Señor nos continúe bendiciendo. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorará Saúl, habiendo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu sueno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de su hijo me he provisto de rey. El 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Alabado Dios, te adoramos, Jesús. El Señor le pregunta a Samuel: ¿hasta cuándo llorará Saúl? Porque un lado aprendemos a ser sensibles ante la caída de un príncipe del pueblo, pero por el otro debemos seguir adelante en los propósitos de Dios. Yo le dije a Samuel que os enviará a Isaí, pues de su hijo se había provisto de rey, aunque la atención parece estar en uno de los hijos. Dios no deja de honrar a Isaí, pues él honra a un padre que tiene hijos piadosos, útiles para el ministerio. Debemos orar para que nuestra descendencia sea usada en el servicio del Señor. Los padres deben dar ejemplo de piedad a sus hijos, de modo que estos lo puedan imitar. El versículo 11 hace ver que la elección de David fue en preferencia a sus hermanos. Dios no había elegido a lo que a vista de Samuel. Eran los ídolos. La elección divina estaba basada en la condición espiritual. El corazón, el elegido era un pastor de ovejas, el menor de la casa. Esto concuerda con Cristo, quien es el pastor de las ovejas y vino a ser manso y humilde de corazón. Mateo 11:29. Dios usa los aparentemente débiles y lo exalta en preferencia a lo que el hombre considera sublime. Que Dios nos continúe bendiciendo. Amén. Alabado Dios, Gloria a Dios, aleluya, que dice que Samuel ungió a David por rey frente a sus
a su padre. Yo me imagino, hermano, lo que dice el más chiquito, Y aquellos, los dos hijos mayores se mantenían en la batalla con Saúl para arriba y para abajo. Él se imaginaba que podía ser uno de esos. Y David de vez en cuando dice que también se iba con Saúl, pero que volvía, porque como él era encargado de las ovejas, decidió quedarse con las ovejas. Gloria a Dios. Y aquí dice que Samuel extrañaba a Saúl, lloraba por la muerte de Saúl, por la destrucción de Saúl. Porque cuando vio a su sobrino el rey, él sentía en su corazón que fuera destituyeron. Feliz año nuevo, varón. Feliz año nuevo. Yo sabía que tenía que ver que el año nuevo. Ay, santo. Alabado Dios, te adoramos, Jesús. Pues sí, Samuel lo dio en su corazón la destitución de Saúl. Amén, alabado Dios, Gloria a Jesús, aleluya. Porque, hermano, muchas veces uno escoge a alguien como para un propósito y a veces se aferra a esa persona. Alabado Dios. Y vemos el dolor que se le causó a Samuel y lloraba. Le dije, ¿hasta cuándo vas a llorar? Ya está bueno, ya yo tengo el que voy a escoger. Gloria a Jesús, aleluya. Así que vete a la casa de Isaí con 8 hijos, que ahí está el que yo voy en mí. Amén. Y me imagino que pasaban todos esos monstruos grandes, bonitos y todo. Y Samuel, no es este, y no es este, y no es este, y no es este. Porque muchas veces nosotros vemos el parecer por fuera, hermano. Amén. Nosotros nos fijamos muchas veces en la apariencia de la persona. La apariencia. Queremos que la persona... Mira, aquel es más fuerte, aquel es fuerte, se da para eso. Pero no es la apariencia ni es la fuerza del hombre, hermano, es el Espíritu de Dios que está en usted. Aleluya. ¿Tiene algo que decir usted? Es increíble porque hoy en la mañana estaba en la cama y no sé, de la nada se me vino ese pensamiento de David cuando Samuel fue para buscar a un hijo de Isaí para familia. y estaba pensando en eso así, se me vino el pensamiento y que cada hijo fue pasando y este es, y el papá decía este es porque los miraba él más fuertes, más altos y sin embargo cuando él le pregunta ¿tienes otro? Y dijo que estaba cuidando las ovejas y le dijo que lo mandara a llamar y cuando vio a David pues el padre pensó que él dijo este es débil, este no es para qué. Y el más pequeño. Pero creo que Samuel fue el que lo cayó, le dijo, ¿verdad? Que Dios miraba el corazón, no miraba la apariencia. Alabado Dios, Yo digo, así es Dios, Nos llevamos de las apariencias. así es Dios. Así Él escoge el que quiere y el que es apto para su servicio. Para su servicio, ¿no? Que Dios Amén, no, alabado Dios. Dios no escatima. Después que usted tenga un corazón conforme a Él, hermano, mire. Eso es lo que Dios busca. Yo lo que digo, pues que en el camino de Dios, como dijo él, en el negocio de Dios, porque él dijo, en los negocios de mi Padre me conviene siempre estar. El negocio de Dios, digámosle de esa forma. Sí, El Señor. negocio de Dios, todos tenemos la capacidad de servir a Dios, de crecer y de aprender. Y a veces Nadie miramos. es excepto de Alabado decir, Dios, yo no adoramos, puedo, Jesús. aquel no puede, o ese no puede. Todos Todos estamos capacitados. recibimos misericordia de parte de Dios a venir delante de su presencia a un llamado. Entonces Dios nos capacita. Aceptar el llamado y el deseo de uno hacia el Prepararse. servicio de Dios, Dios lo prepara, Dios le da. Y Dios, que usted se deje preparar. Ah, Porque ya cuando